Amén. Muy bien. Bueno, muchas gracias por que nos acompañen nuevamente en esta reunión. Y el tema, pues, es uno que habían propuesto la vez anterior, ¿verdad? Que estaban, la hermana Olga, pues, estaba comentando de que había una persona que le llamaba la atención precisamente este pasaje de Levita y su concubina, que aparece en el libro de Jueces en el capítulo 19. De por sí, estudiar los eventos del libro de Jueces, pues, no deja de ser un poco complicado, ¿no? Y más en este caso, pues, de que creo que muchos hemos leído la historia y nos vamos a dar cuenta, pues, de que hasta cierto punto como que está en una situación así como dentro de lo macabro, ¿va? Por decirlo así. Pero bueno, para efectos prácticos, pues, vamos a ver de avanzar, ¿no? Entonces, en este caso, le decía, el tema que tenemos para hoy es este de Levita y su concubina, y vamos a comenzar primeramente haciendo lo que es la lectura del pasaje. Que en este caso, la historia pues comienza, como le decía, en el libro de Jueces, en el capítulo 19, los versículos del 1 al 4. Jueces capítulo 19, versículos del 1 al 4. Hermano Efraín, si nos puede leer, por favor, esa cita. Jueces 19, del 1 al 4. Amén, pastor. Dice la palabra. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén, de Judá, y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses, y se levantó su marido y la guió para hablarle, dice, amorosamente y hacer volver. Y ella consigo, y la llevaba consigo en un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole, el padre de la joven salió a recibirle, gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Amén, pastor. Correcto. Vea una de las situaciones precisamente, y ahí le he subrayado en el versículo 1, un punto que es bien importante en esta narración. Dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel. La vez pasada que tuvimos el estudio acerca de los jueces, veíamos, por ejemplo, esa situación de que el libro de jueces tiene esa situación de que lo que describe ahí prácticamente es una época de anarquía, pues, porque dice no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, la historia que vamos a ver en este momento precisamente se desarrolla en un momento de la historia bíblica en que Israel estaba muy lejos, pero muy lejos de ser precisamente el plan que Dios tenía para con ellos, ¿va? Precisamente porque como cada quien hasta cierto punto hacía lo que él quería, no había quien le dijera en contrario. Entonces, la verdad que era una época bastante difícil, ¿no? Entonces dice, no había rey en Israel, dice, y hubo un levita que moraba, dice, como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, dice, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y dice, y su concubina le fue infiel. O sea, de que esta mujer ya era la concubina de alguien, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Viene precisamente el este levita y lo que hace es que la toma por esposa. Ahora bien, fíjese que si vemos un poquito los detalles respecto de esa situación, pues vamos a ver algunos puntos importantes. Aquí lo que usted va a ir viendo es de que junto con el pasaje bíblico he tomado algunas anotaciones del comentario exegético y explicativo de la Biblia, que es precisamente lo que usted está viendo en la pantalla. Dice, el episodio doloroso e interesante que sigue, junto con la conmoción general que el informe del mismo produjo, pertenece al mismo periodo primitivo de anarquía y desorden. Un levita se había tomado mujer concubina. Los sacerdotes bajo la ley mosaica gozaban del privilegio del matrimonio, lo mismo que las demás clases de hombres. O sea, de que en ese aspecto, pues los levitas ellos sí podían casarse, no tenían esa cuestión del celibato, ¿no? Sino que ellos perfectamente
Ellos perfectamente podían tener esposa e hijos. No fue una unión deshonrosa la que había formado este levita, porque un compromiso nupcial con una mujer concubina, aunque falto de algunas ceremonias exteriores, ¿por qué falto de algunas ceremonias exteriores? Pues porque como la ley decía que los levitas las mujeres que debían de ser esposas de los levitas debían de cumplir ciertas características. Entonces, en este caso, pues como ella habían dos que tres que no cumplía, por eso era de que habían ciertas cosas de que no, digámosle así, que su unión matrimonial pues no se iba a poder, tal vez no se iba a decir con la misma naturalidad como que fuese siguiendo los requisitos de los levitas. Dice, y considerada como una relación secundaria o inferior, poseía la verdadera esencia del matrimonio. No solo era legal, sino también sancionada por el ejemplo de muchos hombres buenos. Entonces, en ese sentido, pues aunque no era la mejor de las uniones, pero la verdad que mal no era. O sea, no era en ese sentido no era de que, mire, fíjese de que por qué vino a tomar a esa clase de mujer por mujer. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de la ley, hasta ahí, digamos que eso sí se podía hacer. Pero fíjese que la historia después todavía continúa con otro asunto, que es lo que se describe por acá en los versículos. Bueno, dice, la causa de la separación mencionada en nuestra versión, dice, hizo ilegal que el esposo la recibiese de nuevo. Vaya, porque dice de que la había tomado, la mujer le fue infiel y se fue a la casa del papá. Y según la clase uniforme de sentimientos y prácticas en Oriente, ella debía haber sido muerta. Hago la salvedad que esto no es lo que dice, no es lo que dice la Biblia, sino que eran costumbres de los pueblos de esa región en los cuales se consideraba de que, miren, en esos casos había que darle muerte a la mujer. En dar con el motivo de su huida de la casa del esposo, que ella estaba disgustada con él a causa de las disputas frecuentes. Ahora, ¿por qué el levita no podía ir detrás de ella? Porque mire lo que dice Deuteronomio 24:4. Hermano Enrique, ¿nos puede leer esa cita, por favor, de Deuteronomio 4:4? 24:4, perdón. Deuteronomio 24:4. Amén. Dice, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Correcto. Mire esta situación en ese sentido, esta salvedad que hacía las escrituras. Mire, si se separaba de alguien, no la vuelva a buscar. Y fíjese de que en parte tiene una razón bien interesante, ¿no? El hecho de que la gente pues como que no anduviese jugando en el sentido de que, mire, hoy la despido, después vuelvo con ella y de ahí me vuelvo a separar. No, mire, la unión matrimonial es algo muy serio como para tomarlo de una manera tan trivial, pues como que simplemente es un juego que yo voy acomodando a mi conveniencia. Entonces era por eso de que se daba la situación de que claro, en la ley de Moisés sí estaba considerado el divorcio, pero ¿qué es lo que dice? Mire, si usted lo hace, no vuelva atrás, va, no vuelva atrás. O sea, no esté con aquel de que, ay, sí, hoy sí, y mañana pues fíjese que me arrepiento, va. No, mire, eso es estar jugando, eso es estar jugando, y en ese sentido, esta normativa pues tenía ese propósito. Ahora mire, por ejemplo, cómo sigue desarrollándose la historia acá en Jueces 19 del 5 al 8. Ahorita pues quizás lo que vamos a hacer es primeramente la parte de conocer la historia, que es la parte, digámosle así, como un poco más larga, y después vamos a quedarnos viendo cuáles son los puntos importantes y cuáles son las enseñanzas que nosotros tenemos al respecto. Jueces 19 del 5 al 8. Hermana Amalia, ¿nos lo puede leer, por favor? Jueces Gracias, 19 del hermana. 5 al 8. Buenas noches. Buenas noches. Dice la palabra del Señor. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Versículo 8. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo al padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Correcto. El papá en ese sentido como que él estaba buscando, ojalá y al quedarse aquí pues se reconcilien, ¿verdad?
Eso era lo que él hasta cierto punto estaba buscando. Y por eso era la insistencia en ese sentido de tratar de convencerlo, no, mira, aquí quédate, como quien dice, no hay prisa, no hay prisa, quédate aquí, pasa bien el día, mira que aquí nadie te está echando, aquí esta es tu casa. Pero la verdad es que hasta cierto punto lo que el papá estaba haciendo, eh, vaya, podría decirse, mire, él lo que estaba viendo era por los intereses de su hija, ¿no? Pero imagínese, ¿y qué tal si no era esa la persona que Dios tenía para ella? Y él lo que estaba haciendo precisamente con todo ese tipo de situaciones, estaba queriendo prolongar algo que no iba a poder ser, ¿verdad? Entonces es por eso de que, bueno, hasta este momento, fíjese los puntos que llevamos. Primeramente dice, era la época en la que no había rey en Israel, ¿verdad? Que cada quien hacía lo que él quería. La otra situación que hasta ahorita llevamos es un levita que toma una mujer concubina, esta mujer le es infiel a él, se va de donde él a la casa del papá y él va a buscarla y él va a buscarla como para poder hacer las paces de nuevo. Eso es lo que hasta ahorita llevamos de lo que es el desarrollo de la historia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora mire, por ejemplo, lo que ocurre en Jueces 19 del 9 al 13. Jueces 19 del 9 al 13. Hermano Juan Castro, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Jueces 19 del 9 al 13. ¿Hola? O hermana, sí, ahí está. Dice que no le puedo colaborar, ahorita estoy voy en el transporte. Solo. Bueno, ok, perfecto, no se preocupe entonces, no se preocupe entonces. Perdón. No se preocupe. Hermana Gladys, ¿nos puede ayudar entonces, por favor? Jueces 19 del 9 al 13. Amén. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Correcto. Entonces, mire la otra situación. Viene él por fin se va de la casa del papá, se lleva a la concubina y mire la otra situación que se da. Como Jebús todavía estaba en posesión de sus antiguos habitantes, el levita rechazó el consejo de su sirviente de que entraran allí y resolvió más bien seguir adelante para pasar la noche en Gabaa, la cual él sabía que estaba ocupada por israelitas. La distancia de Belén a Jerusalén es como de 9,5 kilómetros. Los acontecimientos muestran que habría sido mejor aceptar el consejo de su sirviente y haberse confiado entre gentiles más bien que entre sus propios compatriotas. Y luego también dice en Gabaa o en Ramá, dice el primero de estos lugares estaba a 8 kilómetros al nordeste y el otro a 7 u 8 al norte de Jerusalén. Entonces, ahora mire lo que sucede en este momento que van a pasar la noche. En este caso, la cita es Jueces 19 del 14 al 18. Hermana Olga, si nos puede ayudar, por favor, con la lectura de esa porción. Jueces 19 del Amén. 14 al 18. Amén. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes?
Y respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Mire qué cosa más interesante, va, porque el criado le dice, no, mira, le dice, mejor, deberíamos de estar entre extraños y no entre israelitas, va. Pero ¿qué es lo que sucede? Él viene y desoye el consejo, y una de las cosas que dice que hicieron es de que llegaron a esta ciudad de Gabá. ¿Y qué fue lo que hicieron? Como ya era muy noche, prácticamente lo que les tocó fue dormir en la calle, ¿verdad? Fue dormir en la calle. Fíjese que esto de dormir en la calle, por extraño que parezca, me contaba, por ejemplo, una persona, porque dice que, vaya, dice, me contaba esta persona, por ejemplo, de que ella de pequeña, dice que cuando la llevaban a Suchitoto, ella vivía en los alrededores de Suchitoto. Claro, en una época en la que las condiciones eran bien diferentes, ¿va? Dice que una de las cosas que hacían era de que la gente llegaba y se quedaba a dormir en los portales. Ahí dormía en el portal, solo llevaban algo con que abrigarse, y ya en la mañana ya quedaban listos para hacer las compras y una serie de cosas, y para después regresarse a su cantón, ¿va? Pero sí, esto que nosotros vemos acá de que ellos van a tener que dormir en la calle, pues la verdad es que no era algo tan anormal. Y fíjese algunas cuestiones de trasfondo que nosotros podemos ver. Las ciudades de Palestina en aquel lejano período, según parece, no disponían de algún establecimiento como posada o lugar de alojamiento público, por lo que creemos que era costumbre, como se ve frecuentemente hoy día en las ciudades de Oriente, que los viajeros que llegaban tarde y que no conocían alguna familia tendieran sus camas en las calles, o que envolviéndose en sus mantos pasaran la noche al aire libre. En las ciudades y aldeas árabes, sin embargo, el jeque o alguna otra persona generalmente sale e invita a los extraños a su casa. Esto se hacía también en la antigua Palestina. Tenemos ahí Génesis 18:4 y Génesis 19:2. Y si la misma hospitalidad no se ofrecía en Gabá, parece que se debía al mal carácter de sus habitantes. Pues sí, porque es bien curioso de que el pueblo de Israel, vemos que en el libro de Génesis, bueno, Abraham era muy hospitalario, y en esta época que estamos viendo de los jueces que se vivía en esa situación de anarquía, pues no existía esa hospitalidad que estaba allá, ¿va? Ahora mire, si seguimos con la historia, mire qué es lo que ocurre en Jueces 19, del 19 al 22. Hermana Flor, ¿será que nos puede ayudar en la lectura de ese pasaje? Jueces 19, del 19 al 22. O si está en tráfico o en trabajo, nos dice, así buscamos quién nos puede ayudar en la lectura. Bueno, sí, quizás está ahí. Hermana Amalia, si nos ayuda, por favor, con esa porción. Jueces 19, del 19 al 22. Amén. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Muy bien. Mire ahora la situación en la que se van a encontrar, ¿va? Después de que se salen de la casa del papá de la muchacha, ¿qué es lo que sucede? Llegan a esta ciudad de Gabá. Ellos inicialmente se iban a quedar a dormir en la plaza, ¿verdad? Viene una persona, los invita a quedarse, y hasta ahí todo está bien. Pero mire qué es lo que sucede. Dice en el versículo 22, dice que cuando estaban gozosos, dice, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Esta frase de conocer, en algunos pasajes de la Biblia, dependiendo el contexto, implica intimidad conyugal.
¿verdad? Porque usted se fija que, por ejemplo, ahí en el libro de Génesis dice, conoció a Adán a su mujer Eva, dice, y dio a luz a su hijo fulano de tal. O por ejemplo, en el caso de José y María, dice, no la conoció, dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces el conocer en algunos contextos, y hay que ver el contexto, en algunos contextos lo que implica es intimidad conyugal. Entonces lo que ellos querían era precisamente tener relaciones con ella, pero vea que una de las cosas que dice, hablando acerca de la clase de personas que eran, dice que eran hombres perversos. Fíjese de que esa palabra de los hombres perversos es un poco curiosa, porque fíjese que ¿qué es lo que sucede? Permítame. Sucede de que lo que dice en el texto hebreo, cuando dice hombres perversos, en el texto hebreo dice que eran hijos de Belial. Eso es lo que dice en el texto hebreo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese caso, precisamente, ve hasta dónde llegaba la situación esa de querer decir, bueno, mire, si es una persona que ha sido recibida en una casa, y de cuándo acá ustedes quieren llegar y poder decir, mire, nosotros queremos tener relaciones con ella. El relato del horrible ultraje que se cometió por su gestión del viejo y la conducta insensible, indiferente y en muchos respectos inexplicable de Levita hacia su mujer, testifican de un estado de moralidad que parecía increíble, si no descansara sobre el testimonio del historiador sagrado. Tanto el uno como el otro deberían haber protegido a las mujeres de la casa, aún a expensas de sus propias vidas, o debían haberse puesto bajo la providencia divina. Debía notarse, sin embargo, que la culpa de tan inmundo ultraje no se atribuye a la población en general de Gabá, sino que solamente a un grupito de sujetos que fueron los que pidieron esa situación. Ahora mire qué es lo que sucede en los versículos del 23 al 26. Hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor. Jueces 19 del 23 al 26. Amén. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humillarlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Correcto. Fíjese de que aquí hay dos o tres cuestiones que hay que analizar. Vale. Usted ve que tanto este hombre como Lot, ¿qué es lo que sucede? En el caso de Lot dice que en Sodoma y Gomorra, cuando llegaron la gente del lugar y le dijeron, saca a los varones que los queremos conocer, lo que ellos querían era tener relaciones con ellos. Lo mismo se da en este asunto, que cuando ellos le dicen, sácala porque la queremos conocer, vea de que Lot allá dice, aquí están mis hijas. Este también hace lo mismo, dice, aquí está mi hija y aquí está la concubina de él. Claro, uno ve ese pasaje y dice, mire, ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible que ellos ponían por encima a los huéspedes, incluso por encima de sus propias hijas? Pero fíjese que si leemos bien el relato nos damos cuenta de una situación. Estos casos en los cuales vemos que se da este tipo de ofrecimiento, ¿de quiénes ve que usted que son? Uno es Lot y el otro es este. A lo que me refiero es que no era algo que estaba mandado por la ley, ¿verdad? No era algo que estaba mandado por la ley, ni tampoco era algo que una persona que estuviese en una mejor relación con Dios se hubiese atrevido a hacer. Porque yo le aseguro que, por ejemplo, si Abraham, alguien hubiera llegado con una situación así, bueno, mire, la escritura dice que Abraham tenía 318 criados. ¿Ve? Entonces, mira, si querés venir a hacer algo aquí, primero tenés que pasar por los 318 antes de ver de querer hacer algo. Entonces, a lo que vamos es de que estos dos casos, tanto en el de Lot como los que hacen este ofrecimiento, son personas que ellos ya de por sí tenían una relación dañada con Dios.
¿verdad? No se ve que era algo de que ni los hombres de Dios en mejores situaciones hacían, ni tampoco era algo de que la ley de Moisés en alguna parte dijese, mire, cuando se encuentra en una situación así, pues ofrezca a sus hijas para proteger a sus huéspedes, ¿verdad? En la ley de Moisés no hay semejante cosa, en la ley de Moisés no hay semejante cosa, y los únicos dos casos que aparecen en las escrituras son este y Lot, que eran prácticamente dos personas que estaban en una situación espiritual un poco complicada, pues, porque ya ve que en el caso de Lot, hasta incluso se da la situación de que después de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, sus hijas lo emborrachan, él prácticamente comete incesto con ellas, entonces es una situación pero tremenda, ¿va? Solo el hecho de que Lot estuviese viviendo en Sodoma y Gomorra, ya desde ahí había problema, ya desde ahí había problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da esta situación de que viene él y sale precisamente en una historia que se está desarrollando en una época en la que no había rey en Israel, y él pensaba que al decirles, no, mire, aquí está mi hija y la concubina de él, pensaba que tal vez los iba a disuadir, ¿no? Pero ¿qué era lo que sucedía? Como se ve que ellos ya prácticamente era como una especie de obsesión, entonces por eso es que dice en el versículo 25, mas aquellos hombres, dice, no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, perdón, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Entonces, ahora mire cómo sigue el desarrollo de la Perdón, historia. pastor. Dígame, Perdón, yo tengo dígame, una hermano Ley. pregunta, una duda. Me corrige, por favor, si no es así. Sí, claro. ¿Sería pastor en el momento, en aquel tiempo, por la cultura, que la mujer era como un objeto? ¿Sería por eso que estas dos personas actuaron Era de como esa un qué, manera, perdón. pastor? Era como Como un qué, perdón. como un objeto. O sea, la concepción en aquel entonces, ¿verdad? ¿Sería por eso que actuaban así, que actuaron estas dos personas así, pastor, por favor? Gracias. Fíjese que había un poco de la cultura, es cierto. Ahí en ese aspecto así es. Había un poco de la cultura. Pero usted ve, por ejemplo, que personajes como Abraham, ¿verdad? Como José, por ejemplo, que tenían un tipo de relación con Dios más fuerte, no andaban metidos en ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque precisamente los dos casos que vemos de gentes que ofrecen a sus hijas, ¿quiénes son? De gentes que estaban en una situación mala con Dios, que culturalmente, porque recuerde que Abraham había sido llamado de Ur para seguir a Dios, ¿va? Entonces, todavía digamos como que habían ciertas cositas que todavía no es que Dios diera permiso, ¿va? Porque a veces, por ejemplo, hay quienes dicen, vaya, por decirle algo, en el caso de que cómo es que Abraham acepta que tener relaciones con Agar para tener un hijo, ¿verdad? Era porque era una situación que dentro de la cultura de ese entonces, Abraham la traía y que fueron de las cosas que Dios poquito a poco le fue quitando. ¿Verdad? Entonces es por eso de que llega un momento de que después en el lío en el que Abraham se mete, que qué es lo que sucede, viene Dios y le dice, no, mira, tenés que sacarla de la casa porque eso no puede eso no puede ser así. Dígame, hermana Gladys. Sí, eso de la cultura bíblica, era que si llegaba un forastero, le tenían que, bueno, la cultura era darle alojamiento, ¿verdad? Ser hospitalario y cuidar de la vida de aquella persona, pero no hasta el grado ese, ¿verdad? Al grado que llegaron ellos, de entregar a sus hijas, porque sí, según lo que yo recuerdo de la materia de cultura bíblica es eso, ¿verdad? De que cuidaban al huésped, ¿verdad? Le lavaban los pies, le daban de comer y lo cuidaban con su vida, pero nunca leí de algo que llegara hasta ese Que extremo. llegaran a ese extremo. Ujú. Ujú. Pero fíjese que es vaya, porque incluso el escritor de Hebreos, por ejemplo, dice, y no os olvidéis de la hospitalidad, dice, porque por ahí algunos sin saberlo hospedaron ángeles, haciendo referencia a los ángeles que llegaron a donde estaba Lot. Pero vemos que precisamente ese extremo de ofrecer a las hijas para proteger a los invitados, ¿en quiénes lo ve usted? En Lot, que no tenía una muy buena relación con Dios, y en esta gente de la ciudad de Gabaa,
que precisamente era un momento en el que Israel espiritualmente andaba más por los suelos, ¿va? Entonces, por aquello de que alguien pudiera pensar, ay, mire, es que en esa época la mujer era tenida de menos. No, no, porque precisamente si lo vemos desde el punto de vista de la escritura, ¿qué es? El hombre y la mujer hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es, eso es lo que enseña la escritura, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos dos casos que nosotros vemos no es algo que las escrituras enseñan, sino que sencillamente son decisiones tomadas por dos personas que no andaban muy bien espiritualmente, que digamos, ¿va? Entonces, por eso es que llegan a ese extremo. Y a la hora de las horas, mire qué fue lo que hicieron, dicen el 25, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, o sea, hasta él mismo la dio, pues. O sea, primero el dueño de la casa les había dicho, vaya, mira, aquí está mi hija y la concubina de él. Vienen ellos, le dicen que no, vaya, pues entonces ahí te la damos. O sea, es una situación como para decir, mire qué clase de moral se están manejando ustedes, ¿va? ¿Qué clase de moral se están manejando ustedes? Pero claro, por eso leíamos en el primer versículo del capítulo 19 que en esos días Perdón, no pastor, había rey en Israel. Dígame. perdón, pastor. Entonces, la maldad primera estaba en el dueño de casa. No estaba afuera, sino que estaba dentro de la casa, porque él no protegió a los forasteros. O sea, la obligación de él era luchar, 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 hasta decir, no, no se la doy. ¿Será así, Sí, pastor? Yo le digo. ese era el asunto, lo que él tenía que hacer. No, mire, no, están bajo mi casa y cualquier cosa que ustedes quieran hacer, váyanse para otro lado, pero ahorita están en mi casa. Ahorita están en mi casa. Lo que normalmente hubiera sucedido y que aún estamos hablando de que ya en el caso de Abraham, que había recibido un llamado de Dios y toda la gente después, era lo que normalmente hubieran tenido que hacer. Eso era lo que normalmente hubieran tenido que hacer. Pero ¿qué es lo que sucede? Vemos en el caso de Lot, que era una persona que estaba viviendo en medio de impíos, y que en alguna medida, ¿qué era lo que sucedía? Como que llegó un momento en el que la gente le ganó la moral, a que decir, pues mire, pero ellos son más y qué van a decir, qué me pueden hacer. Es que para empezar él ya iba mal por haberse ido a meter a vivir ahí, ¿ve? Ya desde ahí él ya estaba mal. Y en el caso de esta gente, de esta historia que estamos leyendo, ¿qué es lo que sucede? Es precisamente en una época en la que dice la escritura, no había rey en Israel, entonces era una situación de una anarquía completa. Ahora, yo creo que antes de que continuemos, se va a dar cuenta de una cosa, que por horrible que se vea la historia hasta el momento de lo que llevamos, mire, nada en la Biblia está porque sí. Y se va a dar cuenta, como vamos a ver en unos momentos, de que aún de pasajes como estos, por muy horribles que sean, aún de ellos podemos sacar lecciones importantes, ¿verdad? Porque esa es una cosa que se va a dar cuenta de que las escrituras en ese aspecto nos muestran la grandeza de Dios, pero también nos muestran la bajeza del hombre, hasta dónde puede llegar cuando el hombre vive sin Dios. Esa es una situación que es bien importante que nosotros podamos tener en cuenta. Ahora mire qué es lo que sigue siempre con el desarrollo de la historia. Los versículos del 27 al 30. Hermano Enrique, si nos puede leer esa parte, por favor. Jueces 19 del 27 al 30. Amén. Dice, y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí que la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces se levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y les envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa. Desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy, considerad esto, tomad consejo y hablad.
Mire qué medida más drástica, va. Mire qué medida más drástica. Viene, primero le dice, mira, saca a tu mujer, el dueño de la casa dice que no, ellos le hacen fuerza, él viene, ay, vaya, pues, ahí está, ahí está. Abusan de ella, ¿qué es lo que hace? La matan, porque ella muere. ¿Y qué es lo que hace él? Ah, bueno, mire, lo que voy a hacer es que la vamos a partir en pedazos, la vamos a partir en pedazos y la vamos a repartir por todas las tribus para que vean qué es lo que ha sucedido. Ahora vamos a la parte interesante, que creo que ya ahorita que tenemos todo el relato, podemos ya empezar a ver algunos aspectos importantes. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de una historia tan cruda? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de una historia tan cruel? Fíjese de que hay varios puntos importantes, 5 para ser exactos, 5 para ser exactos, que vamos a aprender de esta historia. El primero de ellos es este, mire. La ausencia de liderazgo trae caos. La ausencia de liderazgo trae caos. ¿Sabe por qué? Porque mire qué es lo que dice Jueces 19:1. En aquellos días no había rey en Israel. O sea, ya desde ahí lo que está haciendo es que nos está presentando un panorama de que mire, ¿cómo es que puede suceder una situación así cuando no hay leyes? Yo siento de que en la época actual, fíjese que estamos llegando a una situación en la que la gente prácticamente como que estamos cayendo en aquella situación de que mire, usted puede vivir como usted quiera, ¿verdad? Ah, mire, fíjese que ¿cómo es que? La frase anda más o menos así. ¿Por qué yo le voy a imponer a un niño mis valores? Mejor lo que voy a dejarlo es que él crezca y que él elija. Mire hacia dónde nos están llevando. Mire hacia dónde nos están llevando. Nos están llevando prácticamente a una época parecida a esta, en la que cada quien va a hacer lo que a él se le ocurra, lo que a él se le ocurra, ¿cómo se llama? La locura que se le ocurra, pues. La locura que se le ocurra. Yo estaba viendo en estos días una cosa que hasta cierto punto era como chiste, pero hasta cierto punto como un poco de verdad, ¿va? De que va una persona manejando y resulta que lo para la policía. Y viene cuando lo para la policía y le pide los documentos, viene la persona y le dice, usted, señor policía, está violando mis derechos, porque yo soy un gato y usted me debe de tratar como gato. Ah, bien, le dice el policía, perfecto. Ah, pues entonces, ¿sabe qué? Le dice, le voy a poner una multa, le voy a poner una multa, porque los gatos no tienen permiso para manejar. Entonces vamos al asunto ese de que le digo, Excelente, pastor, excelente ejemplo. sí, no, pero es que estamos viviendo en una época en la que la gente dice, mire, a mí déjeme hacer lo que yo quiera. Mire, pero eso déjeme hacer lo que yo quiera, a lo que vamos es hacia una pendiente bien horrible. Dígame, hermana Gladys. El primer ejemplo que usted ponía de, de la mamá que dice voy a dejar al niño que decida, es una falta de moral disfrazada de respeto, porque eso es lo que se está como poniendo ahora, ¿verdad? El respeto a los demás y la moral a dónde queda. Claro, claro. Entonces fíjese que en alguna medida como que no estamos muy lejos, de caer en una situación así. Vaya, imagínese, por ejemplo, que se dice que es uno de los argumentos del aborto, por ejemplo. Es mi cuerpo, mi decisión. Mire, discúlpeme, pero usted no está decidiendo sobre su cuerpo, está decidiendo por el cuerpo de otra persona. Pero ¿qué es lo que pasa dentro de esa moral que nos hemos inventado? De que, mire, déjeme a mí hacer lo que yo quiera y usted siga con su vida y no se meta con la mía. A la hora de las horas, se nos olvida de que, mire, hay ciertas leyes y hay ciertos principios que independientemente de lo que yo crea, esos principios se deben de respetar, pues. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
está precisamente esa situación de que, como le digo, mucha gente viene y dice, no, mire, es que vaya, porque el argumento es ese que le estaba planteando anda en aquella situación. ¿Por qué le voy a imponer yo a mi hijo algo que no quiere? Ah, pues sí, mire, pero en eso de algo que no quiere, entramos en el dilema ese de que así como dice el doctor Dobson, ¿verdad? El doctor Dobson dice, por ejemplo, de que a veces con los hijos se tiene problemas con los alimentos porque se les deja elegir. ¿Qué quiere comer el príncipe? ¿Qué quiere comer la princesa? McDonald's. ¿Y ese es alimento? No. No, mire, pero hay cosas que las tiene que comer no porque le gustan, sino que porque es alimento, porque es bien para su cuerpo. Ay, no, pero como él tiene el derecho a elegir lo que quiere ser, entonces, Hermano, entonces ahí, perdón que ahí, no ahí, ahí levanté, lo, ahí lo voy a ahí lo voy a dejar a que haga lo que él quiera. Dígame, hermana Olga, perdón. perdón que no levanté la mano. Sí, Ahora a los médicos ya le preguntan al niño si quiere que sus papás entren a la consulta con ellos. Y los psicólogos también, por aquí eso es. Y como se usa tanto la palabra tolerante, ¿verdad? Si usted no sí, acepta, usted es intolerante, pero si usted acepta, usted está bien. Y por otro lado, anular el mandato de Dios de instruir al niño, porque claro. es tan feo que si un niño usa los zapatos, una niña se pone los zapatos del papá, lo que se dice por aquí es, ella se siente varón y yo la voy a apoyar. Ujú, No hay nada de instrucción, nada, nada. O sea, que si él quiere sentirse conejo, que se sienta conejo, es su decisión. Y totalmente anulado instruir al niño en su camino. claro. No, y mire, y se llega al extremo de que, por ejemplo, mire, póngale a un niño chiquito, póngale carritos y póngale una muñeca, y lo que él elija es lo que él quiere ser, Ujú. ¿verdad? Y ahí Entonces, lo voy a apoyar. y yo lo, cabal, y yo lo voy a apoyar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿En qué estamos cayendo? Mire, toda esta historia tan horrible que hemos leído, toda esta historia tan horrible que hemos leído, ¿por qué se llegó a ese extremo? Porque una de las cosas que hicieron fue a un lado la ley. Entonces no es aquello de que, mire, y ese era el plan de Dios. No, fue una situación en la que ellos cayeron. ¿Por qué? Precisamente por hacer a un lado a Dios. Me contaba alguien porque dice de que conoce una familia en Los Ángeles, de que viene una vez uno de los hijos y le salió con esta campeonada, ¿va? El papá lo estaba regañando y viene el hijo y le dice, no me regañes, le dice, porque si me regañas, le voy a hablar a la policía. Y viene el papá con toda la calma del mundo, pero con toda la firmeza del mundo, le dijo, vaya, mira, te voy a decir algo, llama a la policía, aquí está el teléfono, van a venir y te van a llevar, perfecto, pero te voy a decir una cosa, le no creas que te van a llevar a un lugar donde vas a tener un cuarto para ti solo, una televisión para ti solo y un dispositivo para ti solo. Te van a llevar a una parte donde vas a tener que convivir con otros, que lo más seguro es que te vas a partir a golpes, ¿no? Así que si vos querés, dale. A mí lo que me llamó la atención de la historia, ¿sabe qué es? Que el papá no se dejó acobardar. Porque el problema a veces es que la gente se deja acobardar, ¿va? Ay, el niño. Ujú. Mide 1,90, pues el niño, ¿va? El niño. Mire, yo me encontré un video un día de estos que es una española, mire, ella lo explica con malas palabras, yo no le voy a llegar hasta ahí. Pero ella dice que estaba una vez en una reunión de amigas y de repente llega un muchacho y pasa sin saludar, ¿va? Y empieza a subir las gradas para su cuarto y le dice a la mamá, amor, le dice, venga a saludar a sus tías. El muchacho ni caso le hizo, ¿va?
Y viene ella y todavía trata de disculpar al niño y decir, ay, es que está en la etapa. Y dice la persona que está explicando el video, ¿va? Mi hija me hizo eso un día de estos, cuando estaba pequeña, dijo. Y yo lo que hice es, o baja allá, o la voy a traer del pelo para que salude. Y la gente le dijo, ay, qué exagerada, y déjala, es niña. No, dice, pero es que independientemente de que sea niño o adulto, ¿qué es lo que sucede? Tiene que aprender el respeto. O sea, eso no tiene nada que ver con etapas, ni que sean niñas, ni que sean niños. Sabe que son reglas. Son reglas. Y precisamente, ¿por qué está esta historia tan horrible? Porque en la época, dice, en la que no había rey en Israel. Porque le voy a decir una cosa, mire, la falta de liderazgo justo, tanto humano como divino, lleva a una sociedad sin rumbo, donde cada uno hace lo que bien le parece. El relato muestra cómo la anarquía moral puede desembocar en violencia extrema y deshumanización. Y mire lo que dice esta cita de 1 Corintios 9:21. Hermana Olga, si nos lo lee, por favor. 1 Corintios 9:21. Sí, amén. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Verdad? Porque alguien puede decir, mire, es que la ley ya con la muerte de Cristo ya no es aplicable para nosotros. Sí, dice Pablo, pero no es que nosotros estamos sin ley, dice, corrijamos. Nosotros no estamos sin ley, estamos bajo la ley de Cristo. ¿Por qué razón? Porque a la hora de las horas hay ciertos principios o hay ciertas reglas por las que nosotros nos debemos de regir. ¿Cuáles? Las que están en las Escrituras, por ejemplo. Y cuando una persona viene y hace esos principios a un lado, eso a la hora de las horas, ¿qué es lo que va a venir creando? Va a venir creando una sociedad de anarquía horrible, pues. Una sociedad de anarquía en la cual de que cada quien, no, mire, es que fíjese que como que ¿cómo se llama? Como, bueno, en México creo que fue este año o el año pasado, creo yo, que mataron a un diputado que no le decían magistrado, sino que decían magistrade. Y había que respetarle, que le dijeran magistrade, va. Y ahí está de que hasta los noticieros cuando notificaron acerca de la muerte de esta persona porque la asesinaron, entonces decía la magistrade, ¿verdad? Entonces, claro, una cosa es el respeto y otra cosa son las reglas. Y otra cosa son las reglas. Ahora mire el segundo aspecto que nosotros podemos aprender de esta historia. La injusticia florece cuando se normaliza el pecado. ¿Qué era lo que sucedía? Como era la época en la que no había rey en Israel. Sí, mire, fíjese de que una persona puede ser infiel, el otro puede venir y la puede tomar, la mujer lo puede dejar, él la puede ir a traer a pesar de que la ley decía que no. No, ¿qué importa? O sea, llega un momento en el que nos acostumbramos de tal manera a ver lo malo que hasta pensamos que es normal. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire qué es lo que sucede. La brutalidad contra la concubina no es solo un acto individual, sino un reflejo de una comunidad entera que ha perdido su brújula moral. Porque lo que nosotros vemos en la historia, ¿qué es? Es prácticamente la consecuencia de una serie de pasos que ya atrás se habían venido dando. ¿Cómo qué? Como que cuando ellos no tenían juez, se apartaban de Dios, adoraban ídolos, clamaban a Dios y estaban en esa rueda de caballitos y veíamos la vez pasada que eso ocurrió 12 veces en el libro de los jueces. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? El mal llegó a ser tan habitual que a nadie le extrañaba. Ya todo el mundo decía, ay, es que aquí así son, ¿verdad? Aquí así son, entonces mire cómo aquí así son, ay, déjelos, ahí se van a matar entre ellos, ¿va? Como no, ¿va? Entonces dice, los hombres de Gabá al actuar como lo hicieron mostraron cuán lejos había caído Israel de los valores de justicia y hospitalidad. La pasividad de levita también es una denuncia, el silencio ante el mal es complicidad, que era lo que el hermano Efraín estaba diciendo hace un momento. No, mire, es que lo que él debía hacer era defender a su familia y al huésped.
Fíjese que hay una frase que dice que el mal triunfa cuando los hombres de bien no hacemos nada. Porque fíjese que hay una historia bien interesante acerca de un predicador alemán que se llamaba Erich Bonhoeffer. Este tipo era bien interesante porque resulta que en la época de los nazis, y viera qué interesante es conocer, hay una película, por cierto, acerca de él que se llama Bonhoeffer. Resulta que en la Alemania de Hitler habían pastores que decían de que Hitler era el enviado de Dios para arreglar los problemas de Alemania. Imagínese usted. Y esa vez, este Bonhoeffer había estudiado teología en Estados Unidos y había convivido con una iglesia de negritos. Ahí está que una vez cuando él regresa a Alemania, lo llevan a una de estas reuniones donde estaban estos pastores pro Hitler. Y está este pastor hablando acerca de que por qué Hitler es el enviado de Dios y viene él y se sale de la reunión. Y cuando se sale de la reunión le dicen, ¿y qué te pasa y por qué te saliste? Es que están predicando de un Salvador y no es Jesucristo. Entonces el asunto es de que la gente llega hasta cierto punto a ver el mal como una cosa tan normal, a que, ay no, aquí así son. Entonces en eso de así son, ay déjelos, no, es que mire, es que fíjese que aquí los jóvenes en la iglesia así son de frío. Entonces en ese así son, déjelos que hagan lo que quieran, ¿va? Fíjese, mire lo que dice esta cita de Lucas 10, 31 al 32. Hermana Gladys, si la puede leer, por favor. Amén. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Es la parábola del buen samaritano. Dice que interesante que a una persona la asaltan y ¿qué es lo que sucede? Pasa un sacerdote, lo ve que está herido. Ay, pobrecito, va, como lo lastimaron, va. Después pasa el levita, que supuestamente también era otra persona conocedora de Dios. Casi lo matan, va, pero no le hacen nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que nosotros estamos viendo en esta historia, ¿qué es? Es una situación de indiferencia. ¿A qué decir? No, mire, está bien, vaya, mátelo, ahí está la mujer, vaya, llévesela. Mire, ¿y en qué mundo estamos, pues? ¿En qué mundo estamos? En el mundo ese de que vemos el mal como algo normal, pues. Que vemos el mal como algo normal o que vemos la necesidad de las personas como queriendo decir, ay, ellos se lo buscaron. Ellos se lo buscaron. Fíjese que hay un pasaje que a mí tengo días de que me ha estado un poco como queriendo, como que me pone un poco en qué pensar. Es cuando al rey Salomón lo llevan, llegan las dos mujeres rameras por la cuestión de lo del hijo. Que fíjese que, vaya, y la idea que yo tengo es esta. Salomón perfectamente hubiera podido decir, no voy a perder mi tiempo con estas mujeres, de todos modos son rameras, ellas se lo han buscado, ¿verdad? Si ellas no se dedicaran a eso, sino que tuvieran un trabajo honesto, no estarían metidos en esos líos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que ese pasaje nos demuestra es que independientemente de la maldad del hombre, quiera o no, el hombre busca justicia verdadera. Y la justicia verdadera está incluso hasta para el pecador, ¿verdad? Esa es una cosa bien importante. Luego mire la otra lección. La cosificación de las personas lleva a la destrucción. La concubina es tratada como propiedad, primero por el levita, luego por los hombres de Gabaá y finalmente como un símbolo político cuando su cuerpo es descuartizado. Porque ¿qué es lo que sucede? Él viene y dice, vaya, ahí está, vaya, tómenla, pues. Vienen aquellos que hacen, la violan. Mire, y a ninguno de los dos le interesó la dignidad de ella como mujer. ¿O qué pensaron? ¿De que era algo solamente que ellos podían utilizar? Y pues sí, vaya, utilícenlo y ya cuando ya no lo ocupen, como que si es un carro que alquilo, ¿va? De que ya no ocupo el carro, lo voy a dejar. Eso era la mujer para ellos. La verdad que es una situación tremenda, ¿no? Esta deshumanización muestra cómo el pecado no solo corrompe actos, sino también percepciones. Las personas dejan de ver al otro como imagen de Dios. Luego la siguiente situación.
el dolor puede ser usado para despertar conciencia. Perdón, pastor. Dígame. Y allí Hola. estamos viendo, sí, amén, pastor. Estamos viendo que los habitantes de Jebús no había ninguna diferencia con los de Gabaad. Los de Gabaad, israelitas. Los de Sí, Jebús, ¿cómo y se los llama? otros, Podemos decir, sí, inconversos en este caso, sí, en nuestra actualidad, ¿verdad? En nuestro lenguaje. Pero, ¿cómo se llama? No había diferencia absolutamente de nada, pastor. Los dos pueblos eran iguales. Que supuestamente los imagínese, israelitas eran los conocedores, ¿verdad? claro, Los que hubieran sido protectores. y vea usted que todavía el criado le dice, no, mira, mejor quedémonos en Jebús donde los extraños, va. O sea, qué feo sería decirle, no, mira, no se quede en la casa de un hermano, oye, porque lo van a matar. Qué feo sería ese precedente, va. Qué feo sería ese precedente. No, le digo, tristemente hay una situación. Y creo que van a dar fe de esto que voy a decir. Hay hermanos de la congregación en los que no podemos confiar. Amén. Tristemente así es. Tristemente así es. Una hermana, pastor. Hay hermanos de la congregación en los cuales yo no le diría, mire, voy a mandar a mi hija con ese hermano. No, discúlpeme, pero no. Pastor, Dígame. una hermana me dice, contándome que la hija anda de novia con un muchacho y que tal vez se va a casar y el muchacho no es cristiano. Y yo le digo, pero mira, le digo yo, no es cristiano. No, hombre, es más cristiano este que no es nada, me dice que lo que están en la iglesia y a veces lastimosamente nos hemos topado con gente así, pues, ¿verdad? Sí, Ay, no le digo, hay veces es terrible de la que tristemente hay personas en las que no podemos confiar. Imagínese para que el mismo criado le diga, no, mira, mejor quedémonos ahí en Jebús con los extraños, porque Jebús es Jerusalén, que en ese momento todavía no había sido conquistada. Entonces viene y le dice, no, mejor quedémonos con los inconversos allá, porque los hermanos son malos. Imagínese usted. Im- 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 Imagínese usted, imagínese usted a la situación espiritual que se estaba viviendo, digámosle así, el ambiente que se desarrollaba le digo, me cuenta un día de estos una hermana en Cristo, una alumna. Dice que ella había ido a la iglesia y resulta de que el hijo andaba con uno de esos juegos así de dispositivo. Viene ella y lo deja cerca de la cafetería y le dice, espérame un momentito, voy a ir a hacer la fila que voy a ir a comprar comida. Y pasa una persona y estaba el niño y le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando. Mira, le dice, pero se te puede perder, dámelo y te lo voy a guardar. Y se fue y se llevó el juego. Y le digo, a mí me dejó pensando que en la iglesia pase eso. Claro, a ese fulano la justicia de Dios lo va a alcanzar, ¿va? Por la cuestión esa de primero de abusar de la inocencia de un niño y segundo hacerlo en una iglesia. A ese sujeto la justicia de Dios lo va a alcanzar. Y otra de las cosas, imagina si esta persona es esposo o tiene hijos, ¿qué clase de esposo es? ¿Qué clase de hijos está educando? ¿Qué clase de hijo es? ¿Qué clase de empleado es? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la hora de las horas llega un momento, por eso veíamos más atrás, de que, ¿qué es lo que sucede? Llega un momento en el que como que la gente normaliza el pecado. ¿Va? Ay, sí, sí, de todos modos, todos los hombres son adúlteros. Pero como, como me decía alguien una vez, ¿va? Es que mira, me decía, es que el que es capaz de serle infiel a la madre de sus hijos es capaz de serle infiel a quien sea. Entonces, ¿cómo que no lo deberíamos de ver como algo tan normal, va? De que, ay, es que los hombres así son. Mire, y que nosotros en Cristo no podemos educar a un varón con valores cristianos, ¿verdad? Entonces, como que puede ser un poco peligroso el hecho de que nosotros lleguemos a un punto en el que pensemos de que eso es normal, inclusive aún dentro de los cristianos, ¿va?
Porque le digo, yo he escuchado esa situación y que a mí no me gusta. Yo he escuchado a gente que, por ejemplo, tal vez está una mujer embarazada y le dicen, ¿y qué va a tener? O le dicen, ojalá y tenga una niña, porque las niñas son más fáciles de educar. Ay, los varones cuando llegan a la adolescencia se vuelven terribles. Y digo yo, y realmente será así, porque le digo, yo conozco jovencitos que son muy correctos. Yo conozco jovencitos que son muy correctos. Pero ¿qué es lo que sucede? Con eso, ¿qué es lo que estamos diciendo? A veces cuando tenemos ese tipo de conductas, estamos como tratando de normalizar algo que es malo. Estamos tratando de normalizar algo que es malo. Ahora mire, esto aquí vamos a ver, el dolor puede ser usado para despertar conciencia. El levita envía los restos de su concubina a las tribus de Israel, provocando una reacción nacional. Aunque su motivación es cuestionable, el acto despierta indignación y lleva a una asamblea nacional. A veces el sufrimiento expone la podredumbre moral que necesita ser confrontada. Bueno, usted le cuento, la historia no termina en el capítulo 19, porque en el capítulo 20 se desató una guerra y se mataron entre ellos. O sea que este problema a la hora de las horas vino a terminar con una cola bien terrible, pues. Vino a terminar con una cola bien terrible. No era una cuestión tan inocente, perdón, así como nosotros a veces queremos normalizar las cosas. Es que la gente así es. Es que el pecado así es. No, mire, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es normalizando lo malo. Y a veces, ¿y por qué? Vaya, es cierto que la acción del levita no es correcto en el sentido de despedazar a la mujer, ¿va? Eso definitivamente que no. Pero hay una cosa que es clara, de que hay veces a la gente como que él necesita que el mal le sea expuesto. ¿Verdad? Que decir, no, mire, esto es lo que puede pasar. Por ejemplo, fíjese que en mi época de juventud, hace un gran montón, ¿vale? Así, decían cosas como, por ejemplo, mira, tener cuidado cuando vayas a la universidad, porque a veces en la universidad o inclusive en ciertos colegios, en colegios caros y todo, se daba la situación de que, por ejemplo, venían a alguien, le ofrecían una gaseosa, pero la gaseosa iba con droga. Entonces lo drogaban y lo llevaban. Ay, ¿por qué le va a hablar a los hijos acerca de esas cosas? No, mire, es que hay que hablarles de que hay cierta clase de mal que existe. Ajá, ¿me querés invitar a una gaseosa? Destaparla enfrente de mí. Porque le digo, una de las historias que yo oí, por ejemplo, de que una vez en un colegio caro, cabal se dio esa situación, va, de que vino alguien y le ofreció una gaseosa a un fulano, y vino alguien y le dijo, mira, no te la tomes, le dijo, porque fíjate que el que te ha traído la gaseosa te ha puesto droga en la gaseosa. Ah, gracias, ahí la dejó. Vino el otro, el que advirtió, él sí quería la droga, se tomó la gaseosa y el rato andaba todo elevado. Entonces, entonces el asunto es de que a veces el hablar acerca del mal como que tiene su lado bueno en el sentido de decir, no, mire, hay veces la gente se horroriza, pero quieras o no, esa clase de mal existe. Esa clase de mal existe. Y mire la otra cosa que es bien importante. La historia se repite si no se aprende de ella. El relato anticipa el colapso de la unidad tribal y la necesidad urgente de un rey justo. Es una advertencia cuando la sociedad abandona la justicia, la compasión y la obediencia a Dios. El resultado es devastador. El eco de esta historia resuena en muchas épocas, incluida la nuestra. Porque le digo, una de las cosas que esta historia nos deja y alguien puede decir, ay, mire, ¿y ustedes cuál es la gran cosa? De que, ay, mire, que hay que enseñarle la Biblia a los niños y que llevarlos a la iglesia y todo ese tipo de cosas. ¿Sabe qué es? Que no caigan en la pendiente en la que la sociedad actual está cayendo. Ese es básicamente el asunto. Que no caigan en esa pendiente. ¿Por qué razón? Porque cuando una gente no tiene principios que gobiernen su vida, el problema es hasta las cosas, cuando no tiene principios que regulen su vida, el problema es las cosas que puede llegar a hacer.
Y ese es precisamente el centro de esta historia, que le diré, es horrible, pero nos demuestra precisamente qué es lo que pasa cuando la gente vive sin ley, cuando la gente vive sin principios, cuando la gente ve el mal como algo normal. Es que todo mundo así es, todo mundo así hace. Mire hasta dónde puede llegar, ¿va? Mire hasta dónde puede llegar. Entonces, esa historia, como decíamos al principio, no está solo porque sí va, sino que como todos aquellos otros pasajes de la Biblia, también está para enseñarnos. Y como una de las cosas que a veces nuestra hermana Olga nos ha compartido en algunos de los estudios que hemos tenido, también es una muestra de la misericordia de Dios, como es de que a pesar de la maldad del pueblo, Dios siempre trataba de volverlo a meter en juicio al redil, ¿va? Claro, el Salmo 89 dice, si dejaren sus hijos mi ley, dice, y no anduvieren en mis juicios, dice, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, dice, entonces castigaré con vara su rebelión, dice, y con azote sus iniquidades, dice, mas no quitaré de él mi misericordia, dice, ni falsearé mi verdad. O sea, el castigo de Dios viene, pero también la misericordia de Dios está ahí. Muy bien. Veamos, vamos ahorita a la parte de que si usted tiene alguna pregunta o algún comentario acerca de todo esto que hemos dicho, pues ahora es el momento en el que usted puede con mucho gusto poder opinarnos acerca de todo esto que hemos visto. Yo no sé si es pregunta o comentario, ¿ok? A ver, a Pero ver. hay unos pasajes que para mí son difíciles de explicar. Ujú, Por ejemplo, volviendo a lo de la mujer en la Biblia, eh, en Eclesiastés dice, he hallado, dice, más amarga, y lo que he hallado es más amarga ya se me fue el pasaje, y he hallado más amarga la mujer, cuyos besos son lazos y cuyos brazos son redes. El que agrada a Dios, creo que es el 7:26. El que ajá, agrada a Dios escapará de ella, ah, pero el pecador quedará preso en sus redes. sí, sí, sí. Ese es uno de esos pasajes. Y digo, y lo escribió pues Salomón, él tenía experiencia y como eran muchas le amargaron la vida, ¿ve? Pe- Correcto. Pero a veces cuando David decía, estos hombres no se han contaminado con mujer, y uno dice, ¿y entonces las mujeres somos tan malas? El pecador queda preso y el que agrada a Dios escapa de ellas. Y los críticos, los que andan buscándole errores a la Biblia, dicen, no, si Dios es un machista, usted lo ha oído, me imagino. Y entonces llegan con esas preguntas y mire, y cuando Mire, uno ve eso, ¿verdad? Ah, ajá, está la concubina, hagan con ella lo que quieren. Y el otro se le olvida, ¿verdad? De proteger a su familia y tratando a la mujer como basura. sí, pero por eso estamos viendo los contextos, ¿va? Estamos viendo los contextos de que el contexto ese de la concubina está en una época en la que espiritualmente Israel estaba en uno de sus momentos más oscuros. El pasaje que usted dice es Eclesiastés 7:26, dice, y Ajá. he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Recuerde que el libro de Eclesiastés es precisamente el libro, vaya, porque a veces una de las preguntas que se hace es esta. En el libro de Reyes vemos de que Salomón cae en la idolatría y Reyes no explica si Salomón se arrepintió o no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde entra el libro de Eclesiastés, de que por lo que se ve en el libro de Eclesiastés, Salomón sí se arrepintió. Porque imagínese usted, por ejemplo, una de las cosas que él dice en el libro de Eclesiastés, no negué placer a mis ojos. Ujú. Hay más de algún Yo alcanzativo que dice que quizás hasta probó un hombre que lo usara, ¿va? yo he estado estudiando mucho el libro de Eclesiastés y veo tanto olor a muerte en él, de un hombre que lo vivió todo. Y dice, pero el final es temer a Dios y Y apartarse guardar sus del mal, mandamientos. que es ajá, Ajá. y guardar sus Entonces, mandamientos. Es como Salomón dice, miren, yo probé todo lo de la tierra, pero tengo que tener mi vista arriba, claro, ¿verdad? claro.
Pues eso. Entonces, hay frases en Eclesiastés que hay que verlas con ese cuidado. ¿Por qué razón? Porque bueno, ya ve de que hay dos frases célebres en el libro de Eclesiastés. Una es vanidad de vanidades, todo es vanidad, y la otra es vi yo debajo del sol. Entonces, lo que el rey Ujú, Salomón describe en Eclesiastés es precisamente lo que piensa el mundano, ¿verdad? ujú. Por eso es de que usted ve que él dice, no, dice, yo no negué placer a mis ojos, dice, pero ¿qué es lo que sucede? Dice, dije a la risa enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? ¿Y quiénes eran los que en su oración decían gracias porque no nací mujer? Creo que ¿Eran eran, los creo que eran fariseos? algo por ahí, había gente que decía gracias porque no nací mujer, porque no nací gentil, y ahí tenían toda su letanía. Ya. No, pero definitivamente de que ese tipo de procederes, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces de las escrituras no vienen. De las escrituras no vienen, eso sí, porque fíjese que en el libro de Génesis, desde el principio se establece cuál es el plan de Dios para el hombre y la mujer. ¿Y cuál es? De que el hombre y la mujer hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hay un hombre, creo que es un pastor y escritor, creo que se llama Ervin Heredia, es uno de Puerto Rico. Él ha escrito un librito que se llama La Teolosis de la Mujer. Ujú. Y está bien detalladito todo lo de Génesis y la presencia de Dios en la mujer. Pero en ese libro, algo interesante, él dice que el libro de Hebreos, él cree que lo escribió una mujer. Ah, mire qué interesante. Él dice que puede ser que lo haya escrito, ¿quién era? ¿Priscila? No. Priscila y Aquila, ella es la candidata, Priscila y Aquila. Porque él dice, ella era discípulo de Pablo, dice, y sus enseñanzas, dice, no está como muy bien redactado, dice él, usa un vocabulario diferente y pudo haber sido ella. Es una de las que pudo haber escrito hebreo, dice. Es una observación del doctor. De hecho, Priscila y Aquila es una de las posibilidades. Ujú. Pero fíjese que si ese fuera el caso, corrijamos un poco la plana. De todo el griego del Nuevo Testamento, el griego más pulcro, el más pulido, es el de la carta a los hebreos. Es de hebreos, ajá. Así que si hebreos es de una mujer, pues mire, una mujer fue el que echó el griego más pulcro, ¿va? Y una de las cosas, por ejemplo, que yo le comentaba a alguien un día de estos, usted ve en las escrituras que se habla acerca de la sabiduría del rey Salomón, ¿verdad? Pero qué interesante es que quien lo reta es una mujer, la reina de Sabá, porque la reina de Sabá no era ninguna sencilla. Y de entre toda la gente que mencionaba, dice que los demás llegaban y se asombraban de su sabiduría. La reina de Sabá, no, déjeme ver que yo tengo que examinar a ese rey a ver si es cierto. La reina de Sabá no era ninguna sencilla. Hermano, aquí saliéndome totalmente de todos los temas. A ver. Oí a alguien que estaba diciendo que el rey Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba, Ujú, pero que ella se lo llevó y lo mandó después para que creciera con la sabiduría del papá, sí. pero luego se lo llevó a de donde ella era. Y de ahí fue que el eunuco vino a adorar a Jerusalén, porque venía de esa Ah, bueno, generación que conocía a Dios, pero que no vivían ahí, y ese eunuco conocía y por eso venía. sí. Eh, Fíjese que ese es más que todo una cuestión, ese es más que todo una cuestión de una película que por cierto así se llama Salomón y la reina de Saba. Oh, de verdad. La película es de 1951 y hace poquito. Y los actores son Jules Breitner y Gina Lollobrigida. Oh, no había nacido yo, qué Entonces, ni yo. Entonces, viera qué interesante es, porque mire, en esa película retratan una reina de Sabá, pero que es una mujer, porque lo primero, cuando ella va llegando a Jerusalén y ve el templo, va que bien bonito. Estos judíos que hacen un templo tan bonito para un Dios que ni siquiera pueden ver, dice. ya. Y cuando, y, Yo cua- y, no, cua- y cuando, y fíjese que cuando ella se presenta con el rey Salomón, le dice, mira, le dice, a mí me ha mandado el faraón, porque a él no le gusta que alguien con tanto poder como vos esté aquí y me ha mandado para debilitarte.
O sea, le digo, retratan a una mujer. Claro, en la Biblia se ve que la reina de Sabá dice, le hizo preguntas difíciles. Ujú. La mujer no era ninguna sencilla. La mujer no era ninguna sencilla. Pero sí es en esa película donde, que yo creo, no sé si está basada en un libro, pero sí en esa película es donde sale esa situación de que llega en algún momento de que inclusive, según se narra en la película, Salomón tiene una invasión y hasta la reina de Sabá ora para que Salomón gane la batalla y efectivamente Salomón gana. Y ella cuando él le dice que se quede para que reine junto con ella, le dice, no estoy embarazada, le dice, pero me voy a llevar a mi hijo para que sea rey allá y para que reine con justicia igual que tú. Ujú. Pero le diré así, bueno, aún solo con el relato bíblico, la reina de Sabá era una mujer especial, no era cualquier clase de mujer. Por eso es bien interesante que al hombre más sabio, quien lo reta es una mujer, ¿verdad? Increíble, Veamos, ¿verdad? alguna otra pregunta más, alguna observación antes de que les mostremos el tema de la próxima semana. ¿Todos estamos bien hasta aquí? Hermano, Dígame, una pregunta. a ver, Bueno, este tema es bien profundo, pues, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de ideas y pensamientos. Entonces, yo leí el versículo número 25, sí, que fue el levita el que sacó a la concubina. sí. ¿No será que lo hizo porque estaba molesto, porque ella le había sido infiel, hermano? Quién sabe, porque mire, para la situación que se está desarrollando ahí, y es que fíjese que es bien contradictorio, ¿va? Porque primero la va a buscar Exacto. y ahora que está en una situación en la que la debe de defender, ay, no vaya, tomen, Él la da. él la da. Y aquí me parece, decir, criatura, ¿qué te Pero pasa? si era que había resentimiento dentro de él, ¿verdad? Puede ser, puede No ser, había mucha sinceridad en lo que estaba haciendo. Y puede ser, la otra consulta que quiero hacérsela. sí, Este era un periodo de anarquía. sí. Y si nosotros nos vamos a nuestro país, a lo que vivimos hace un par de años, y este es un país democrático, ¿cuál es la diferencia, hermano? Fíjese que tal vez la diferencia no es tanto en el sistema de gobierno, sino en la forma en la que espiritualmente se ven las cosas. Porque como espiritualmente estamos cayendo en aquella situación de que no, mire, que vaya, que si alguien quiere ser lo que quiere ser, que se le debe de respetar. Y fíjese que vaya, el pensar que tiene mucha gente es lo siguiente. Está bien, está bien que la gente quiera hacer lo que quiera hacer. El problema es que por decreto de ley quieran que uno los respete. Es que el Ajá. respeto no se gana por la ley, el respeto se gana por la forma en la que yo trato a los demás, Amén. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno tiene que respetar a las personas no tanto porque la ley lo diga, sino que porque es alguien creado a imagen y semejanza de Dios, y por ser alguien creado a imagen y semejanza de Dios, yo lo tengo que respetar, no porque la ley me lo diga. Amén. Entonces, tal vez desde el punto de vista del gobierno humano, digamos que estamos un poco mejor como en épocas antiguas. El problema es espiritualmente lo que está pasando. Vaya, por ejemplo, la situación que está viviendo España, que ya ve de que después de haber sido un país católico durante mucho tiempo, ya han habido veces que llega el Papa y le dicen que se vaya. No, vos no te queremos aquí, ¿verdad? Entonces, e incluso España está en esa famosa ventana 1040 que está España, Portugal y no me acuerdo qué otro país está por ahí, que es formada por el meridiano 10 y el paralelo 40, donde espiritualmente se vive una frialdad terrible, ¿va? Terrible. Entonces, imagínense, podemos caer en una situación en la cual diga, ¿y por qué voy a creer en el cristianismo que no ve que todos los cristianos son hipócritas? Y si la fe cristiana es la luz del mundo y la sal de la tierra, y la gente empieza a caer en esa situación de que el cristianismo es algo que no es importante, o que ya para la gente en el siglo XXI ya no sirve, ¿se imagina la pendiente a la que vamos? Sí, O sea, hermano. el problema no es tanto desde el punto de vista gobierno, el problema es desde el punto de vista espiritual.
¿Hacia dónde vamos? Sí, hermano. ¿Dónde vamos? ¿Qué es lo que puede pasar? Entonces, ese tipo de anarquía es problema, ¿verdad? Ese tipo de anarquía es problema. Veamos, ¿alguna última consulta o todos estamos bien hasta aquí? Bueno, déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Va a ser una palabra de la que muchas veces hemos oído hablar y que más de alguien le tiene miedo. Es esta, mire, ve, la perfección. Porque están casos, por ejemplo, como el de Job, que dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O cuando Jesús dice, sed perfectos como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. Entonces, claro, mucha gente cuando se habla acerca de perfección, rápido saca las uñas, ¿va? Pero nadie es perfecto, ¿va? Entonces, entonces precisamente por eso vamos, entonces, bueno, y si nadie es perfecto, porque la Biblia nos pide que seamos perfectos, ¿va? Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Muy Y bien. él rápido se defiende, ¿verdad? De sentirse culpable. Sí, no, si ya rápido se ponen con las uñas de fuera a la defensiva. No, pero nadie es perfecto. ¿Y en qué libro, hermano? ¿Cómo? ¿En qué libro vamos a...? Fíjese que van a ser varios pasajes, porque la Ah, perfección vale. es mencionada en varios pasajes. Es Ok. mencionada en varios pasajes, entonces por eso es la situación. Bueno, vamos a orar entonces, no me queda más que agradecerles pues por su presencia y más tardecito va a estar subido el video. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por los hermanos que se conectaron, por los que lo harán posteriormente. Te pedimos también que sea de bendición y que pueda ser compartido para con otros y que pueda servir incluso de salvación para aquellos que no te conocen. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Entonces, Amén, Dios pastor. te bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias, Pastor, hermano. Dios le bendiga. pastor, Bueno, Dios bendiga, feliz noche. a ver, pastor, dígame. ¿nos podría compartir la presentación? Ah, vaya, también cuando sube el video se lo voy a poner también. Vale, Gracias. Claro Dios que sí. bendiga, Bueno. bendiga, hermanos.